A partir de hoy y hasta el 9 de septiembre, los turistas nacionales y también los extranjeros que visiten el bosque de Chapultepec podrán apreciar la exposición denominada Rostros e Identidades Indígenas de la CDMX, la cual ha sido instalada en la calzada Juventud Heroica en la Puerta de los Leones. En el marco internacional del Día de los Pueblos Indígenas, el jefe de gobierno informó que cada fotografía muestra parte de las raíces no solo de esta capital, sino de todo México. Añadió que durante el mes que durará la galería se estima que 400,000 personas la visiten. Esta ciudad es privilegiada, enormemente privilegiada, primero porque del 100% de los que habitamos aquí, un poquito más del 9% son integrantes de comunidades y de pueblos indígenas de todo el país, que llegaron hace años, que tuvieron que abrirse paso ante violaciones de derechos humanos, ante esquemas de discriminación, ante faltas de respeto y ante insensibilidad de las autoridades.